¿Qué tal? Espero que me estén escuchando correctamente. No sé si, a ver, voy a probar aquí si hay algo. Viento, Sergio. Oye, Sergio, ¿me podrías ayudar? Simplemente confirmándome si el audio está jalando perfectamente y ya con eso, le damos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí me escuchan? Por favor, si alguien me confirma. Ah, vientos, vientos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Jesús. Vientos, pues bienvenidos a quienes se van agregando y ustedes que ya están aquí acompañándome. Como saben, estas sesiones de Facebook Live improvisados, espontáneos, informales, pues es una dinámica que se me ha ocurrido hacer ya en el grupo y que creo que vamos a poder tener, pues como buena información o vamos a poder obtener buena información para todos los usuarios en diferentes plataformas, diferentes flujos de trabajo, metodologías, técnicas y todo esto. El día de hoy pues vamos a revisar un poquito de lo que son settings en V-Ray 5 para SketchUp y qué son las cosas nuevas de V-Ray 5 Update 1, que ya en realidad es Update 1.1. El día 24 de marzo, hace 2 días, hemos liberado un nuevo release que corresponde a bug fixes o corrección de errores de la versión 1. De update 1. Ok, entonces, bueno, pues voy a estar leyendo algunas de las preguntas que me aparecen dentro del streaming con respecto a lo que vayamos resolviendo. Entonces yo los invito a que puedan eh, externar cualquier duda que yo vaya presentando. La verdad es que esto haría que se retroalimente muy bien nuestra presentación. Entonces, como les mencionaba, es algo informal, pero vamos a empezar a trabajar con respecto a SketchUp. Eh, Bien, ¿qué es lo que vamos a revisar primero? Les decía, settings de producción, cómo funciona la parte de lo que sería el sistema interactivo, por qué a veces es diferente, por qué a veces no, qué diferencias hay, cuál es lo más conveniente para mí, según mi computadora, según mi hardware que yo tenga, cómo funciona CPU y cómo funciona GPU, cuáles son las diferencias y este tipo de situaciones vamos a estarlas revisando. Entonces, bueno, primero estoy trabajando yo con SketchUp 2021 y V-Ray 5, 5.1, 5.1.1. Ustedes van a poder ver siempre en extensions V-Ray, About, Health y About. Y aquí podrán ver obviamente el core que estamos trabajando en V-Ray. Esto es muy importante siempre para que ustedes puedan eh, revisar la versión que se está trabajando. Entonces, aquí lo van a poder ver. Esta liberación, como les mencionaba, es de marzo 24, hace 2 días. Súper, súper importante que actualicen siempre sus versiones porque pueden tener resueltas algunas situaciones que pudieran haberles generado problemáticas en el flujo de trabajo. Entonces, muy importante eso. Ok, voy a empezar con eso, Sergio Carrillo, sobre la parte de lo que sería el noise. ¿Hay alguna forma de guardar los render elements como en otras versiones? Sí, sí, sí tenemos manera de guardar render elements. De hecho, lo que tratamos de hacer con las versiones de todas las plataformas es unificar los flujos de trabajo. Digamos que los más comunes, particularmente los flujos de trabajo para visualización arquitectónica, serían como los más homogéneos entre plataformas. Esa es la idea. Entonces, vale, vamos a empezar con la parte de lo que serían settings. Nosotros, como saben, tenemos un V-Ray Asset Editor, algo que es muy, pero muy importante y tal vez ya lo han notado. Nosotros hace un mes hemos iniciado nuestro cambio de imagen de Chaos. Hoy pueden ver diferentes logos de nuestros diferentes productos e igualmente nuestra imagen de marca ha cambiado, la hemos refrescado, lo que creo que es bastante bueno desde mi punto de vista. Bueno, yo internamente en la empresa
lo considero bastante amigable. Entonces, obviamente van a ver que hay cambios en la interfaz con respecto a a estos logos o a estas imágenes. Bien, vamos a ir a la parte de lo que sería nuestro V-Ray Asset Editor en nuestro engrane, que serían los settings. Los valores por defecto que nosotros hemos determinado dentro de SketchUp cada vez que inician una escena, la hemos considerado como los mínimos indispensables para hacer una pequeña producción de cualquier ejercicio que vayan a hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio súper rápido y en función de ese vamos a estar trabajando. En este momento voy a seleccionar, por ejemplo, mi personita que sale. Voy a eliminar los materiales para que no tenga algo dentro de mi slot de materiales. Y voy a crear una escena súper sencilla. En realidad aquí van a tener que ser un poquito pacientes conmigo porque ya hay varios días que no recuerdo ni siquiera cómo va esta parte del proceso. Entonces voy a hacer, digamos, una habitación 5x5x3. Entonces voy a teclear aquí 5, 5. Y, por ejemplo, aquí serían 3. Para más o menos hacer como una habitación. Vamos a empezar a trabajar como con un interior y les voy a explicar cuáles son las características que suelen ser más comunes en la utilización de nuestro hardware. Voy aquí a mover 2 para hacerlo un poquito más largo, algo así. Digamos que esta es mi primera habitación que voy a establecer. Voy a crear aquí de manera arbitraria una ventanita. Voy a moverla ligeramente y la voy a seleccionar y la voy a eliminar. Entonces voy a seleccionar todo, voy a revertir las caras solo para tener una información. V-Ray puede renderizar tanto la normal como la cara negativa. Eso es muy importante, pero bueno, por fines de siempre de tener como una optimización perfecta con respecto al render, siempre es importante identificar cuáles son las normales y cuáles son las no normales de nuestras superficies. Eso va a ser muy importante, sobre todo cuando trabajamos materiales como Two-Sided, Materials o algunas otras plataformas que tienen una interpretación para transparencia. Súper importante saber cuál es la normal y cuál no resulta ser la normal. Entonces, bueno, ya tengo aquí este tipo de imagen. Voy a ir a crear, pues, bueno, voy a colocarme rápidamente dentro de la escena, de una manera también arbitraria, muy sencilla. Voy a utilizar mi cámara en perspectiva de 2 puntos para poder como alargarla. Ups. Les decía, aquí ya me van a tener que perdonar, pero hay veces en las que ya no me acomodo con SketchUp en mi espacio de navegación. Ahora sí, aquí estoy. ¿Dónde ando? Acá, a ver, ya ni sé dónde ando yo aquí. Ups, que la canción. A ver, denme un segundo. Ok. Voy a leer algunas de las preguntas mientras ajusto mi cámara. Ya está aquí. Algo así. Es súper informal esto, como les mencionaba. Entonces, ahora sí 2 puntos. Voy a moverla un poquito. Algo así. Y voy a crear pues una escena, ¿no? Entonces se va a llamar test. Ok. Listo. Entonces, prácticamente aquí tenemos una escena súper sencilla, como les mencionaba. En este caso, los parámetros por defecto que tiene V-Ray están diseñados para hacer, digamos, un render básico, sencillo, desde el principio. No tenemos ni materiales ni algo en nuestro V-Ray Frame Buffer, ahí lo podrán ver. Podemos crear un material desde cero. Y lo primero que vamos a hacer, obviamente, es utilizando nuestro V-Ray Asset Editor, crear un genérico. Este genérico va a ser con, bueno, lo voy a dejar tal cual como genérico. Voy a seleccionar mi grupo. Voy a crear un grupo para esta geometría. Lo voy a aplicar
Y bueno, si ustedes notan, ahí ya tengo mi renderizado. Esto es súper, súper sencillo. Ahora, primera cuestión que tengo que informarles y que van a ustedes a encontrar diferente. ¿Por qué el sistema interactivo es diferente al render final? Súper sencillo. Si nosotros nos vamos a nuestros render settings y yo estoy en Interactive y veo GI, ustedes se darán cuenta que el algoritmo de Global Illumination es brute force, brute force. Por esa razón, este es un resultado que va a ser diferente cuando yo vaya a hacer un render final que no sea interactivo. ¿Por qué? Porque cuando yo quite Interactive, va a cambiar a brute force y light cache. Esta es la primera de las cuestiones que de pronto me preguntan, oye Ricardo o oye Rich, ¿por qué cambia el interactivo con el render final? ¿Por qué no son exactamente igual? Es porque el algoritmo es diferente. En el interactivo trabajamos con brute force, pero en el de producción o en el final trabajamos con brute force y light cache. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque light cache es el que nos ofrece la adaptabilidad para nuestros diferentes renders. Entonces es súper, súper importante tener esto. Si ustedes me preguntan, ¿en 3ds Max sucede igual? No, en 3ds Max sí trabajamos el sistema IPR o el interactivo con light cache y brute force. Nosotros estamos trabajando para que internamente también V-Ray 5 para SketchUp lo pueda hacer y tener obviamente el mismo comportamiento tanto en 3ds Max como en SketchUp. Pero esta es una de las primeras cuestiones que les tengo que mencionar. Recuerden, interactivo trabaja con brute force, brute force. Por eso es que la imagen es ligeramente diferente. Voy a guardarla, la imagen. Entonces me voy a ir al history. Voy a prenderlo. Voy a elegir una ruta. Tal vez, no sé, mis imágenes. Voy a crear aquí una nueva. Tem 1. Seleccionar carpeta. Save and close y pues voy a guardar el render. Entonces este es interactivo. Ahora va a cambiar ligeramente con respecto al render final, pues probablemente. ¿Por qué? Porque ya voy a tener un sistema de light cache. Y hay algo que es muy pero muy importante. Por ejemplo, los auto exposure y auto white balance no funcionan en el sistema interactivo. Ustedes pueden ver que se bloquean. ¿Por qué pasa esto? El sistema automático funciona gracias a que light cache nos ofrece inteligencia de escena. Cuando nosotros hacemos un render, las primeras muestras que lanza light cache obtiene información y a partir de esa información que obtiene ajusta la exposición y el white balance. Es por eso que solo funciona cuando tenemos light cache. Aquí lo pueden ver. Observen cómo yo quito interactive y entonces ya tengo habilitado auto exposure y auto white balance. Esa es una de las cuestiones que también me han preguntado muchísimo. Solo funciona para renders finales, pero funciona para renders finales porque se utiliza light cache. Entonces aquí yo lanzo mi renderizado ya final y es ligeramente diferente en este sentido, pero lo más diferente que haría, voy a guardarlo aquí, voy a poner un comparativo, este con este, y ustedes pueden mirar cómo hay una ligera diferencia, muy pequeñita, pero hay una ligera diferencia. Ahora, la cuestión más importante en este caso es que si yo coloco auto white balance y auto exposure, pues voy a obtener un renderizado completamente diferente, ¿no? Ahí lo pueden ver. Sin tener que modificar alguna característica, lo puedo yo resolver con este sistema. Ustedes se preguntarán, oye Ricardo, prácticamente está sobreexpuesto el cielo. En todas las condiciones que ustedes miran dentro de imágenes reales de fotografía de interiores, ustedes se darán cuenta que generalmente los fotógrafos tratan obviamente su cámara para compensar la iluminación o la exposición que está en el interior, y como hay mayor información de exposición o de luz en el exterior, pues generalmente suelen sobreexponerse las áreas de la ventana. Es muy raro que haya un balance de iluminación en el interior y en el exterior, generalmente no funciona así. Pero bueno, si ustedes de pronto logran ese balance, también no es incorrecto, simplemente tengan esa cuestión como algo muy importante. Algo también que es común es que nosotros solíamos utilizar nuestro highlight burn en nuestro color mapping para quitar o eliminar estos highlights cuando obviamente se está generando una luz directa. Nosotros lo podemos hacer de dos formas, por medio de nuestro V-Ray Frame Buffer, agregando obviamente un layer de exposure. Aquí tenemos nuestro highlight burn. Por ejemplo, si yo coloco aquí un valor .25, pues voy a restringir, aquí lo pueden ver,
solo para que ustedes puedan mirar. Puedo restringir, obviamente, esta información de sobreexposición o de highlights. Y es lo mismo cuando lo tengo acá. ¿Cuál es la diferencia? Yo particularmente les recomiendo que lo hagamos en postproducción y no restringiendo la información de su RAW. ¿Por qué? Porque si en algún momento ustedes quieren corregir algo en particular, ya no van a tener la información en su RAW. Es mejor tener información de exposición en su RAW que no tenerla. Entonces yo particularmente les recomendaría utilizar nuestro layer de exposure en postproducción dentro del V-Ray Frame Buffer. Ahora vamos a empezar a trabajar como el sistema interactivo. Hay algo que es muy pero muy importante. Nosotros trabajamos con diferentes hardwares. Trabajamos con CPU, con GPU y también híbrido. Y en términos de CPU trabajamos con procesadores Intel y AMD. No tiene ninguna problemática en ese sentido. En temas de GPU, sí, en temas de GPU nosotros trabajamos únicamente con NVIDIA. ¿Por qué? Porque trabajamos bajo la arquitectura CUDA y la arquitectura RTX. Por eso es que ustedes ven dentro de nuestros settings CUDA y RTX. Entonces, esa es la razón y yo les recomiendo siempre bueno, hasta ahorita es únicamente con tarjetas gráficas NVIDIA. Ahora, hay una cosa que también es muy importante. En este caso, yo he hecho el auto exposure y el auto white balance, pero muchas veces lo que yo no quiero es tener eso. Voy a trabajar en el sistema interactivo y voy a empezar a trabajar obviamente la exposición y la luz de mi escena. Entonces voy a empezar a trabajar con el sistema interactivo. Recuerden, aquí usa brute force y por eso se ven estas ligeras manchas. Ahora, hay algo que es muy importante, los denoisers. Nosotros tenemos un denoiser que está diseñado para diferentes condiciones. Un denoiser para el sistema interactivo y un denoiser para el sistema de producción, es decir, para sus renders finales. Y ahora en V-Ray 5 en Update 1 tenemos dos versiones de denoiser interactivo. Si yo me voy a mi render settings y activo el denoiser, ustedes notarán tres diferentes denoiser y yo les voy a explicar qué es cada uno de ellos. El primero es V-Ray, está diseñado para renders finales de producción. El segundo es NVIDIA AI, Artificial Intelligence. Es basado en OptiX, es una tecnología de NVIDIA y también está diseñado para interactivo. No está diseñado para producción, por lo cual no utilicen NVIDIA AI para renders finales. Y finalmente hemos agregado otro que es súper poderoso, muy rápido y que puede ser utilizado tanto para interactivo como para finales. Intel Open Image. Yo particularmente les recomiendo usarlo también interactivo. ¿Cuál es la diferencia con V-Ray y con Intel si los dos son para finales también? Que la diferencia con V-Ray es que nosotros podemos eliminar el ruido a los diferentes render elements y tenemos presets de trabajo para que sea un poquito más sencillo. Digamos que V-Ray en este caso sería mucho más práctico que Intel Open Image, pero esto también lo vamos a seguir desarrollando para que cada vez sea mejor. Les voy a explicar cómo funciona. Si yo voy a trabajar en mi sistema de Look Depth, para quienes no están tan familiarizados en CG, significa el desarrollo del aspecto de mi imagen. A eso se le llama Look Development. Entonces, generalmente, si yo empiezo a trabajar en el desarrollo de mi imagen, que es mi escena, voy a utilizar un sistema de denoiser. Yo tengo una tarjeta, bueno, les tengo que mostrar cuáles son mis propiedades de mi equipo. Yo tengo, van a ser un poquito diferentes, van a verlo muy rápido tal vez. Yo tengo como procesador un AMD Ryzen Threadripper, el 3960, son 24 cores físicos, 48 lógicos, y de tarjetas gráficas tengo dos. Tengo una Quadro P4000, que es la que gestiona mis tres monitores. Yo estoy trabajando con una estación de trabajo de 3 monitores, y tengo una RTX 3070, que es la que utilizo solo para el procesamiento de render. Entonces, digamos que tengo tres diferentes procesadores. Uno que es CPU, otro que es GPU versiones anteriores y uno GPU versión más reciente. Entonces, generalmente lo que yo hago es por defecto utilizar la RTX 3070 para usar el sistema de denoiser en NVIDIA AI. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a trabajar. Activo NVIDIA AI Denoiser y cuando yo empiece a hacer mi render interactivo, ustedes notarán que cambia ligeramente, pero después de un cierto tiempo. Ahí ustedes lo van a poder ver. En un momento va a cambiar al sistema de Denoiser, pero se tarda mucho. Entonces,
aquí todavía no lo hace, ya lo hizo. Voy a detenerlo, voy a abrir mi imagen un poquito más. Entonces voy aquí a poner, voy a cerrar mis frames. Voy a poner aquí 1500 por lo que resulte. Nuevamente voy a empezar en el sistema interactivo. Voy a abrir mi VRFrame Buffer para que puedan notar más los ajustes o los cambios. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues no hace un ajuste con respecto a mi denoiser. La razón es la siguiente, que para que yo pueda trabajar con el sistema interactivo debo mover mi parámetro que se llama Update Effects. En este momento yo lo puedo mover y lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo lo dejo tal cual en 0, me va a decir que va a aplicar el denoiser al final, como lo dice ahí, at the end. Si yo lo muevo a la mitad, pues lo va a hacer paulatinamente. Si yo lo llevo hasta la parte derecha o extrema derecha, lo va a hacer lo más rápido que me permita mi hardware. Entonces, si yo hago eso, empiezo el interactivo y observen cómo inmediatamente cambia. Ya cambió. Ya lo vieron ahí. De hecho, se prendió aquí. Entonces empieza a trabajar el denoiser y yo ya tengo un aspecto más rápido. Si yo quiero ajustar, digamos, la exposición de mi imagen, pues simplemente me voy a Exposure, voy a bajar aquí a 12, ajusta y vean cómo inmediatamente hace el cambio. Vean estas manchas son obviamente algo que se va a ir eliminando. ¿Por qué? Porque genera como una especie o aspecto de acuarela, pero me permite tomar decisiones ya muy rápidas. ¿Qué es lo que podría yo hacer? Lo que yo voy a hacer es tratar de trabajar la iluminación hacia el interior. Entonces voy a hacer lo siguiente con este sistema interactivo. Voy a irme a mi luz de sol. Voy a seleccionar el sol y voy a aplicar los parámetros que me ofrece el V-Ray Asset Editor en lugar de los parámetros de SketchUp. Entonces voy a prender mi orientación del sol, voy a subirlo, digamos, 45 grados y voy a buscar un ángulo en el que entre la luz del sol, algo así. Puedo extenderlo un poco más. Y de esta forma observen cómo ya tengo como una respuesta muy rápida de lo que yo quiero en cosa de segundos. Obviamente estas manchas que ven aquí se van a ir eliminando en función de que haya más resolución de ruido. Vean que ahí tengo muchísimo ruido, pero lo resuelve muy rápido. Ahora, esto es utilizando mi tarjeta gráfica. Ya tengo una solución muy rápida en este momento. Yo voy a poder utilizar también el Intel Open Image para que pueda hacer este proceso y lo va a hacer todavía más rápido. Además, si tengo un procesador como un Ryzen o como un Threadripper. Lo primero que voy a hacer es que sigo utilizando este sistema interactivo y lo que voy a hacer es, digamos, tengo mi material genérico que es un gris. Voy a llevarlo un poquito a más blanco, algo parecido a eso. Y quizás lo que voy a hacer es aplicar un material a mi plane, a mi piso. Entonces me voy a ir a mi librería, voy a utilizar algún laminado de madera, voy a traer por ejemplo, lo voy a aplicar. Ahí ya lo ven que está aplicado. Entonces voy a empezar a trabajar bajo ese sistema. Si ustedes miran el material, pues es esto. Simplemente para que yo pueda generar un mapeo correcto. Ya teniendo mi cara seleccionada, voy a mover mi VRFrame Buffer un momento. Voy a utilizar algunas de las herramientas que tenemos en nuestra V-Ray Toolbar y vamos a elegir, por ejemplo, Triplanar Projection Fit y automáticamente va a ajustar el mapeo hacia el piso. Ahí lo pueden ver. Y ya simplemente si yo quiero ajustar, pues me voy a Edit de SketchUp y, por ejemplo, aquí voy a poner punto 1 y más o menos ajusto la escala. Entonces este sistema interactivo me permite ir tomando decisiones de manera muy rápida y de esta manera yo puedo ya ir tomando ciertas decisiones con respecto a mi render final. Vamos a suponer que este ya es mi renderizado final, lo detengo y tengo que empezar a trabajar con lo que sería mi producción de render final. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Pues voy a cerrar la parte de los materiales. Vamos a suponer que ya está final. Tengo el sistema interactivo, ya no necesito el sistema interactivo. Ahora tengo el sistema progresivo, pero de final. Recuerden que ahora tengo Brute Force y Light Cache. Para ver si va a cambiar un poco, voy a guardar en el history este resultado del sistema interactivo. Y ahora simplemente lo que yo debo de hacer, recuerden, es utilizar V-Ray Denoiser. El mismo sistema de Update Effects me va a dar un refresh del denoiser, aunque siga haciendo el sistema progresivo, porque va a ir refinando cada vez más y más.
Entonces lanzo mi render de producción. Vean cómo ligeramente es diferente. Ahí vean cómo el denoiser ya se aplicó, pero si yo lo apago, pues va a seguir el sistema interactivo hasta resolver el ruido determinado por mi slider en medium. Ahorita yo tengo una calidad medium y era lo que yo les mencionaba. Generalmente nosotros hemos colocado parámetros para que puedan hacer un render relativamente correcto sin mover algún setting. Lo único que yo les estoy mostrando es cómo ir aprovechando su hardware para un sistema interactivo. Ahí sigue renderizando. Si yo prendo el denoiser, pues vean como ya tengo una imagen muy limpia en menos de, bueno, voy a guardar mi render, ya lo terminó y pues lo hizo en 37 segundos este render así súper rápido. Tiene cero ruido en este momento. Si yo quito el denoiser, pues ya generó un cierto ruido, ahí lo pueden ver. Es mucho ruido, de hecho. Entonces, prácticamente esto es porque yo estoy utilizando un preset medium. Si yo incremento mi preset de calidad, pues obviamente el nivel de ruido va a ser menor y cuando yo coloque el denoiser, pues voy a obtener un mejor resultado. Siempre es importante que nosotros no utilicemos el denoiser como un sustituto de sampling. El denoiser no es un sampleador, o sea, es decir, no es un muestreador que nos va a dar información de píxeles. Es simplemente una herramienta para eliminar el ruido excesivo en nuestras imágenes. Y el denoiser, los 3 denoiser que ustedes están viendo no son denoiser como los de Photoshop, como los de After Effects, que lo hacen en función de una imagen 2D. Son denoisers de 3D para algoritmos de ray tracing, de manera que entienden ciertas funciones para poder eliminar ruidos en una profundidad. ¿Por qué? Porque es una escena 3D. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, yo lo que voy a hacer es subir a Medium más o tal vez a High. Y en este momento lo que voy a hacer es quitar el progresivo para que trabaje por medio de los buckets. Una de las preguntas que me hacen recurrentemente es ¿qué diferencia hay de progresivo a buckets? La diferencia principal en términos de rendimiento es que Buckets administra mejor su memoria. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen de pronto una escena muy poblada con proxies y con mucha información de geometría dinámica, como for, como displacement, cada vez que los buckets se posicionan en el área que ustedes están evaluando displacement o proxies, en ese momento es cuando lee o levanta la geometría dinámica. Termina el bucket de pasar por ahí y baja, entonces administra mejor los recursos de su computadora. Progressive, como tiene que hacerlo todo desde el principio, desde un momento sube toda la información a su memoria RAM y hace que consuma más todo el tiempo. Esa es una de las ventajas y desventajas que tiene Bucket. Bucket tiene una ventaja de que lo hace, gestiona mejor la memoria. Progressive, la ventaja que tiene es que ustedes pueden ver desde un principio el resultado y si ya llegaron a un punto en el que es aceptable, lo pueden detener sin tener que llegar al nivel del preset que habíamos colocado acá en height. Muy probablemente transcurrieron 7 minutos y fue más que suficiente. Entonces, esas ventajas nos permiten los diferentes ampliadores o los diferentes algoritmos Progressive y Bucket. Lo voy a colocar en High y voy a lanzar mi render ahora con Buckets. Ahí van los Buckets corriendo. Y obviamente les decía, esto administra mejor la memoria, es lo único que tiene como ventaja. Y obviamente tal vez aquí no alcanzan a ver de alguna manera muy clara si está flotando la silla, recuerden ese tipo de cuestiones, pero también podemos utilizar el track mouse. Entonces al prender esta opción donde yo me coloque me van a seguir los buckets. Entonces si yo quiero que aquí lo resuelvan, pues ahí coloco mi cursor y a partir de ahí pues va a estar haciendo la solución de la imagen. Es algo bastante práctico si es que también quieren resolver o quieren concentrar el sampling en un área específica para estar seguros de que por allí al menos va bien todo, ¿no? Entonces el denoiser, que sería el V-Ray denoiser, va a actuar después de que los buckets trabajen este render o esta evaluación. Ahí ya terminó el denoiser. Ustedes pueden ver que entonces tengo un mejor comportamiento. Voy a guardar. En este caso, en lugar de 37 segundos, se llevó 57 segundos, pero vean cuál es el resultado. Tiene muy poquito noise y obviamente el denoiser resolvió de mejor forma este sistema. E igualmente, si yo coloco o prendo y apago mi denoiser dentro de mi área del piso, hay que tener en cuenta también, si nosotros tenemos un preset muy bajo,
de calidad, el denoiser va a sacrificar cierto nivel de detalle. Entonces hay veces en las que no son necesarias. También otra cuestión, el denoiser lo podemos utilizar en composición. No necesariamente el pase de denoiser tiene que ser toda la imagen. Generalmente los denoiser se utilizan mucho en espacios blancos donde generalmente se crea el ruido, como en este caso. Si ustedes creen que el denoiser está eliminando información de la textura en términos de contraste, utilicen una máscara y no apliquen el denoiser aquí. Muchas veces el grano o el ruido del render nos ayuda a simular incluso el grano o el ruido cinematográfico o fotográfico. Entonces, irónicamente, ese ruido nos da un look fotográfico de nuestros renders. Entonces, también pueden considerar siempre ese tipo de aspectos. Voy a detenerme un momento, leo preguntas y les contesto algunas de sus dudas que ustedes me estén haciendo llegar. Entonces, entonces es correcto que se exponga un poco. Sí, Sergio, no mucho, o sea, que no esté sobreexpuesto, pero sí que tenga información de exposición para que puedas manejar mejores niveles. Es decir, cuando no tienes cierta exposición, no tienes información. Entonces, balancearlo, es decir, que no esté ni sobreexpuesto demasiado, pero tampoco que estén anulados los highlights. Hay que mantener ciertos highlights. ¿Quedará grabado el video? Sí, el video lo dejo grabado los días, entonces tal vez no pueden seguirme en vivo, pero sí lo pueden después reproducir. La recomendación de CPU, esta configuración de CPU la recomiendas para un artista avanzado en SketchUp. Sí, CPU sigue siendo muy confiable a pesar de que, no sé, hay GPUs más rápidos que otros CPUs, dependerá de qué modelo de CPU tienes o qué modelo de GPU tienes, pero realmente no sigue siendo recomendable la producción en CPU. Es muy estable, utilizamos la memoria de nuestro equipo y los procesadores cada vez son más rápidos, la verdad. También como han avanzado los CPUs también siguen avanzando. Entonces, hoy en día en grandes producciones, CPU sigue siendo muy, pero muy utilizado. Para realizar las animaciones, me gustaría muchísimo que vieran el Facebook Live que hice de animaciones en 3ds Max. Exactamente lo mismo, utilizar los valores por defecto que tiene obviamente nuestro sistema de producción. Si yo me voy a los sistemas avanzados, pues obviamente tenemos otros tipos de sistemas de trabajo. SketchUp tiene una cuestión que es ligeramente diferente con respecto a animaciones. Como saben, no es una herramienta que tenga editor de curvas y que podamos hacer cosas muy importantes, pero con los valores por defecto e incluso utilizando los autos van a poder trabajar animaciones bastante bien. Desafortunadamente no podrán editar el timing como en otras plataformas, pero van a funcionar sin duda alguna. Si ustedes están haciendo un time lapse de iluminación, va a funcionar perfectamente como funciona en nuestro sistema. Más adelante vamos a utilizar presets de animación, obviamente. No está tan... de hecho, cuando prendo yo animación, cambia el sistema. Déjenme... Tenemos Use Camera Pad. Necesito que ustedes vean el video de 3ds Max. ¿Por qué? Porque en 3ds Max lo único que hicimos es que ya está por automático un preset de animación, que no es otra cosa que activar Use Camera Pad. Así de simple. Ustedes tendrían que hacerlo obviamente manual, pero siempre y cuando prendan el set de animación. Y con esa forma van a poder trabajar. Ok, leo otra cuestión de animación, proceso de animación. Bien, ¿es bueno o malo bajar el mínimo de highlight burn? Como les mencionaba, el highlight burn es... Lo ideal es balancear su iluminación raw. Es decir, que no tenga ni parámetros en el que tengamos que restringir el highlight burn del color mapping, ni tampoco que tengamos que utilizar necesariamente los controles de corrección del V-Ray Frame Buffer. Lo ideal es que esté balanceada. Si ustedes creen que su intensidad de luz está muy marcada, entonces reduzcan un poco la intensidad de la luz. Si ustedes creen que el material está absorbiendo demasiada energía y se está sobreexponiendo, entonces no lo coloquen muy blanco. Reduzcan un poquito el albedo, hacerlo un poquito más hacia el gris, para que no absorba tanta energía. Entonces, lo ideal es que la escena, sin estos parámetros, esté balanceada. Eso sería lo ideal en términos de highlights.
¿Alguna configuración recomiendas para un Ryzen 5 12 gigas de RAM sin gráfica dedicada? Sí, ahorita les voy a mencionar, Alejandro, el Intel, el denoiser de Intel. Se los voy a mostrar, es buenísimo. Una consulta, Ricardo, ¿qué tal para producción final recomiendas Brute Force? Brute Force Like Cache es suficiente. Brute Force Like Cache. Lo que les mencionaba, Brute Force es el sistema interactivo, pero es un sistema que requiere mayor poder de cálculo. Es el sistema exacto, no tiene adaptabilidad. ¿A qué me refiero con adaptabilidad? Like Cache, gracias a Like Cache o a los algoritmos de Like Cache, nosotros podemos utilizar una luz domo sin necesidad de portales. ¿Por qué? Porque en las primeras muestras que hace Like Cache nos da información al motor de render y corrige sobre la marcha ciertos aspectos. Por eso a eso se le llama adaptabilidad, a eso se le llama, nosotros le llamamos Scene Intelligence o inteligencia de escena. Lo hemos desarrollado en el algoritmo. Entonces, yo lo único que les digo es, Like Cache y Brute Force está perfectamente balanceado. ¿Por qué? Porque tienen adaptabilidad con precisión. Digamos que es el balance perfecto. Pero aún podemos salvar el precálculo para animación. Sí, sí se puede salvar el precálculo para animación, Luis. Obviamente SketchUp, como les mencionaba, es muy difícil que tengan objetos animados. Entonces generalmente son paneos de cámaras, cambios de time-lapse, a lo mejor en el caso de iluminación, pero los precálculos siguen funcionando. Ok, voy a seguir y ahorita seguimos, bueno, seguimos con las preguntas. Les voy a mostrar rápidamente el sistema interactivo de Intel. Entonces aquí tengo ya mi render. Imaginen que sigo trabajando en el ajuste del sol de mi imagen. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues regresar a mis settings, trabajar en el sistema interactivo. Y ahora en lugar de utilizar NVIDIA AI Denoiser que trabaja con mi tarjeta gráfica, voy a utilizar Intel OpenImage. Este sistema es exactamente lo mismo, trabaja en función de este slider. Este slider hay que colocarlo lo más rápido que nos permita dar de ajuste. Y observen qué tan rápido va a ser. Voy a empezar con el interactivo y vean, ya está. O sea, fue en cuestión de segundos. Voy a hacer un ajuste. Tengo mi sol y mi sol lo voy a hacer un poquito más al fondo. Y vean cómo enseguida, es cuestión de segundos, súper rápido ya está haciendo el denoiser. Vean el ruido, todo ese es el ruido y ya lo está haciendo. Es una gran diferencia. Este sistema de denoiser es poderoso. Y por ejemplo, alguien me preguntó, ¿cómo puedo hacer? A ver, déjenme regreso a la pregunta de uno de ustedes. ¿Cómo puedo? Ok, ¿alguna configuración que recomiendes para un Ryzen 5 con 12 GB de RAM sin gráfica dedicada? Este es el sistema. Utilicen eh, el sistema interactivo con Intel OpenImage para que tengan esta velocidad de denoiser. ¿Por qué? Porque no tienen el de NVIDIA. Este es poderosísimo, poderosísimo. Entonces utilicen este sistema para aprovechar el poder de su Ryzen. Yo tengo un Ryzen, obviamente tengo un Threadripper ligeramente más rápido, pero de todos modos les va a dar mucho performance. Entonces yo sigo trabajando con el interactivo. ¿Qué voy a hacer? Pues no lo sé, se me ocurre mover un poquito más para que pegue hacia el piso. Vean, observen ahí cómo está generando. Estos son highlights. Entonces lo que les mencionaba, generalmente los highlights de este lado, pues los podemos restringir con algún layer de exposición, con un poquito anulando el highlight burn que puede ver ahí, ligeramente en postproducción. Ahí pueden ver cómo elimino esos highlights. ¿Qué más? Ok, y entonces pues prácticamente está trabajando mi sistema interactivo. Voy a ver cuánto ruido tiene. Vean cuánto ruido tiene. Pero este sistema de denoiser lo resuelve muy rápido. Entonces me da una respuesta y tomo decisión rapidísimo. Puedo yo decir, no me gusta para nada que tenga esa intensidad con un layer. Entonces voy a eliminar mi layer de exposure. Quiero anular un poquito. Entonces voy a colocar 0.5 de mi sol. Y vean qué rápido tengo una información, ¿no? Voy a colocar un poquito más hacia acá mi sol. O tal vez hacia la ventana. Algo así. Y entonces tomo rápidamente decisiones, ¿no? Ahí. Yo puedo hacer aquí. Voy a anular un poquito más la exposición. 0.25.
me da un resultado súper rápido y en lugar de que aumente la exposición de aquí, pues vuelvo a utilizar un sistema de exposure y a lo mejor subo ligeramente mi exposición anulando los highlights y entonces ya tengo un resultado diferente para postproducción, ¿no? Esto es obviamente un sistema, como les mencionaba, interactivo. Voy a regresarlo a 1, así es como está de sobreexpuesto, entonces es algo problemático. Ahora, hay algo que es muy importante, esto se los tengo que mencionar. Ya les mostré cómo trabaja el sistema interactivo con Intel OpenImage. Voy a detenerlo y técnicamente yo tengo que hacer un render final iluminado con sol y cielo físico. Es decir, ustedes aquí alcanzan a percibir el cielo. No vamos a meternos en detalles de que si se ve o no el horizonte. Vamos a hacer el render final. ¿Cómo es correcto hacer un render final? Iluminando con luz de sol y cielo físico, de la siguiente forma. Nosotros ya no utilizamos luces portales, gracias a que hemos agregado un algoritmo en nuestro luz domo que se llama Adaptive Dome Light. Entonces, técnicamente hoy, ¿cómo es correcto iluminar un interior con luz de sol y cielo físico? Muy sencillo. Voy a quitar mi sistema interactivo, voy a regresar a mi sistema de V-Ray, como les había mencionado, voy a colocar pues High como preset de calidad, pero para preparar mi escena tengo que hacer lo siguiente. Voy a mover un momento mi V-Ray Frame Buffer de esta ventana, voy a moverme de la escena y voy a crear un domo, y este domo, está abierto, perdónenme, déjenme cerrar esto, ya. Voy a crear un domo y este domo es el que me va a permitir tener adaptabilidad de mi entorno, de mi sky. Este domo va a suplir la utilización de las luces Portal Light que entraban por las ventanas en versiones anteriores. Ya no las necesitamos, pero ¿qué tenemos que hacer? Abrimos nuestro V-Ray Asset Editor. Tenemos obviamente dentro de nuestro environment, tenemos nuestro cielo físico, que sería esto. Lo único que yo debo de hacer es conectar este cielo a mi luz. Entonces me voy a ir acá, esta es mi luz, tiene un HDR nativo, lo que voy a hacer es simplemente reemplazarlo por mi environment, que es el de mi luz, le digo instancia, esto es lo que me va a dar adaptabilidad gracias a esto. Entonces ya regreso a mi escena y estoy listo para hacer mi render final. Abro mi V-Ray Frame Buffer, si quiero trabajar ya sea en progresivo o por buckets, voy a dejarlo en buckets y voy a lanzar mi render final. Esto serían los settings finales para iluminar con luz de sol y cielo físico. Colocar una luz domo, conectar el cielo físico dentro de la luz domo y listo. De esa manera ustedes no van a necesitar crear luces Portal Lights. Muchas personas me habían preguntado eso. Ya no son necesarias las luces Portal Light. Siempre y cuando en su luz domo, porque en otras versiones no tiene esto, siempre y cuando el domo tenga Adaptive. E incluso esto va a poder acortar los tiempos de renderizado. ¿Cómo funciona? Nuevamente les menciono. Es gracias a que Lightcache traza muestras. Una vez que recibe muestras on the fly, o sea, durante transcurra el render, corregimos ciertas situaciones y entonces damos una mejor precisión. Esa sería como la técnica correcta para iluminar una situación con luces de sol y cielo únicamente. Voy a leer algunas otras preguntas con respecto a esto. Déjenme ver cuánto se tardó este render. Bueno, se tardó 2 segundos más, pero bueno, recuerden que cambié las condiciones de iluminación. Entonces, ok, ¿por qué también no es importante dejar tanta exposición en el render? La razón es la siguiente. Cuando V-Ray procesa el render, hace el proceso de Ray Tracing. Entonces lanza rayos para identificar cada uno de los valores del píxel. Cuando ustedes tienen zonas muy expuestas, V-Ray tiene que lanzar más muestras para resolver el color correcto del píxel. Entonces, si ustedes mantienen zonas muy sobreexpuestas o pero muy oscuras, V-Ray tiene que gastar muchas muestras para tratar de encontrar el color correcto del píxel.
Entonces, por eso vuelvo a repetirles, lo ideal es que su imagen esté balanceada, sin tener que utilizar los algoritmos de highlight burn. Eso es lo mejor. Eso haría que sus tiempos de render sean mejores. Siempre balancear su iluminación. Súper, súper importante. A ver, voy a leer preguntas. Precálculo ya. Amigo, una pregunta. Por hacer un render no me demore mucho con sus configuraciones de cámara, tamaño de render, para que el tiempo de render sea más corto. Procesador Intel, algo. Bueno, la verdad es que lo que he mencionado, Pedro, utilizar el preset de quality, tal vez en medium, y utilizar el denoiser. Mucha gente utiliza Irradiance Map. Yo prácticamente no les recomiendo ya utilizar Irradiance Map para acelerar los renders porque van a obtener ciertos errores. Lo que les mencionaba al principio. Light Cache y Brute Force es la combinación perfecta porque mezcla adaptabilidad, es decir, introduce un grado de error con precisión, entonces está perfectamente balanceado. A veces hay que tener que vivir con el tiempo de render, ¿no? Es parte de nosotros como artistas digitales. Ricardo, una pregunta, cuando un render de iluminación para donde entre casi luz de alguna ventana, lo que te mencionaba Hazael, utilizamos una luz domo, conectamos el sky y con eso ya no vamos a tener ningún problema. Toda la información que del ambiente se introduzca por las aperturas hacia nuestro interior lo va a hacer de manera correcta. No va a resolver la iluminación, va a resolver los algoritmos para renderizarlo. Eso es más importante. Si creen que su imagen está oscura, entonces coloquen luces auxiliares como un fotógrafo en la vida real. Utiliza reflectores o utiliza algunas pantallas de luz para esculpir con luz el espacio. Aquí no mezclen la parte técnica con la artística. Ustedes también tienen que tener ese feeling artístico para poder darle un look más pensando como un fotógrafo de arquitectura en la vida real. En la vida real un fotógrafo de arquitectura no puede controlar las intensidades del sol. A veces tiene que esperar 3 horas, 4 horas en el lugar de la construcción para poder lograr y capturar la fotografía perfecta, cuando justo el sol está en el momento ideal que él quiere. Afortunadamente nosotros como artistas digitales podemos controlar todas esas situaciones, pero si además nosotros agregamos ese feeling de fotógrafos, nuestros renders van a ser todavía mucho mejores, geniales. Ok, ¿alguna recomendación para sacar imágenes de gran formato y no hay alguna opción para ajustar DPIs? No, DPIs es un formato que está basado para impresión y el tema de renders es un formato basado para web, es decir, para píxeles. Entonces, generalmente lo que hacen las personas es le preguntan al diseñador gráfico, dime en resolución de píxeles cuánto necesitas una imagen, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque información de muchos píxeles a una distancia no vale la pena. El ojo humano no percibe tanta información de píxeles a 20 metros y van a imprimir en gran formato. Hay que tener muy en cuenta esa regla. Otra cuestión, para gran formato no hagan esto. O sea, si van a hacer un gran formato 4K, 8K su render, no lo suban a high, porque es exactamente lo mismo. Utilicen un sistema más bajo, porque entre más píxeles, menos información perciben ustedes. Entonces, no es que entre más grande requiera también más sampling. Obviamente, son 8000 píxeles por 8000 píxeles. Imaginen cuántos samplings requiere el motor de render y no lo van a apreciar a veces. Bajen un poquito cuando vayan a hacerlo a gran formato. Una consulta, el Adaptive DOM debe de estar siempre activo, por ejemplo, si tengo un patio interior. Sí, el Adaptive DOM funciona tanto para interiores como para exteriores. Eso es súper importante. Una pregunta, en el VRFrame Buffer al usar CryptoMate con selección de nodo de material no funciona cuando el material está detrás de un Tengan en cuenta que hay cosas que se basan en normales. Los algoritmos de los motores de render es, por ejemplo, del denoiser. Cuando ustedes ven un error del denoiser detrás de un cristal, la razón es la siguiente. La información del denoiser trabaja en función de una normal. Entonces, si ustedes analizan un normal position de un cristal, ¿cómo creen que aparece? Un plano. No entiende que hay una profundidad. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender a lidiar con circunstancias de cada escena. Bueno, esto es un poquito más complejo porque supongo que
Eso está en 3ds Max ahora. En SketchUp lo vamos a integrar. Los CryptoMates para material de un multisub object. Eso ya lo permite obviamente 3ds Max. En SketchUp todavía no, pero lo vamos a soportar porque utilizamos proxies, particularmente de Chaos Cosmos. Entonces, bueno, ya les mencioné, obviamente para los cristales y anular esa problemática utilicen afectar a todos los canales para que también interprete el alfa. Eso es algo que se soluciona para el denoiser. ¿Qué otra cuestión hay por acá? Eliminaron la opción de portal los rectángulos de luz sabiendo que ya actualmente ya no se usan. Exactamente, por eso los eliminamos. También una de las ideas es eliminar Irradiance Map para que ya no lo utilicen. ¿Por qué? Pues porque genera errores. Les decía, esto ya básicamente resuelve el flujo de trabajo básico, simple. ¿Qué otra cuestión, amigo? Una pregunta para hacer. Ya lo vi. Ok, entonces vamos a seguir con otras cuestiones. ¿Qué pasa con GPU? Este sería, digamos, el flujo de trabajo de términos de CPU, recuerden, pero tenemos obviamente GPU y tenemos dos sistemas, CUDA y RTX. ¿Cuál es la diferencia? CUDA para tarjetas gráficas antes de RTX, Kepler, tarjetas Pascal, tarjetas Turing, me refiero a Quadro P como la que yo tengo, Quadro P 4000, Quadro K, por ejemplo K6000, todas estas. Para RTX obviamente las series 20, las series 3000, las series 10 creo que también ya son RTX. Entonces esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo funciona renderizar en GPU? De la siguiente manera: yo voy a pasar a RTX particularmente y despliego esta opción. Entonces me va a decir, ok, tienes dos tarjetas gráficas e identifico que tienes una Quadro P4000 y tienes una RTX 3070. Obviamente por defecto lee la 3070. ¿Qué pasa en términos de renderizar por GPU? V-Ray tiene que compilar kerneles. Los kernels es un algoritmo en lenguaje que prepara el software, que prepara la comunicación del software con el hardware. Entonces, siempre que ustedes vayan a trabajar por primera vez GPU en su escena, o sea, la primera sesión de su evaluación de GPU, se tiene que compilar estos kernels. Entonces, y les decía, eso es para que haya comunicación de su software, que en este caso es V-Ray, con su hardware, que en este caso es la tarjeta gráfica. Todos los motores de render hacen eso. ¿Por qué o cuál es la diferencia? Generalmente los algoritmos de los motores de render requieren entrar a través de un API a las instrucciones de los ARTI-cores de las tarjetas gráficas. Es algo que no se puede evitar, simplemente es lenguaje de programación y ese pequeño delay casi siempre está al principio. Entonces voy a hacer una prueba así tal cual. Voy a RTX, ya lo elegí, o sea, quiero que sea esa. Me voy a ir para que no sea tan rápido, a Low. Voy a utilizar igual el denoiser y voy a lanzar un render utilizando mi tarjeta gráfica. Voy a abrir mi Task Manager para que vean que técnicamente no va a utilizar mi CPU. Los CPUs empujan las instrucciones de nuestros GPUs. Eso es muy importante. Entonces, en un principio, vean aquí abajo en mi V-Ray Frame Buffer dice Compiling OptiX Kernels para el dispositivo GeForce RTX 3070. Como les mencionaba, esto no lo cuenten como tiempo de render. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan, oye Ricardo, hice una prueba y la verdad es que se tardó un buen, ni siquiera se veía algo. Observen que primero se tienen que compilar estas instrucciones. Se los volví a repetir. Los motores de render basados puramente en GPU, obviamente al setearlos, automáticamente en segundo plano hacen esta compilación. ¿Por qué? Porque saben que se van a utilizar únicamente GPUs. Nosotros no sabemos si van a utilizar GPU o van a utilizar CPU. Eso es muy importante. Leo preguntas mientras termina de compilar mi render. No sé qué está pasando ahí. De hecho, no debería de ser tanto. Aquí hay una cuestión que es también muy importante. Los drivers. Súper importante los drivers. Yo actualicé V-Ray. Recuerden que liberamos el día 24 una nueva bug fix. Entonces muy probablemente requiero también actualizar mis drivers de mi 3070 para que haya, digamos, como un match y sea mucho más fluido. Pero bueno, vamos a esperarnos un momento mientras respondo algunas otras preguntas. Si quiero modificar el background, me imagino, el back
en post, ¿qué formato recomiendas para la hora de eliminarlo no queden los halos blancos? EXR, o sea, el formato hoy en día estándar es formato EXR, no formato que trabaja a 32 bits, es full float. Los PNGs pues funcionan, pero obviamente tienen un formato de compresión, ya no tienes todo el rango de información de los píxeles, entonces EXR sin duda alguna. Para poder hacer ese tipo de situaciones. Otra de las cuestiones que son reglas de composición para que eviten los halos blancos, eso es premultiplicar, es premultiplicación, entonces súper importante que todas sus bases sean negras. Es una regla de composición, entonces eviten tener información de lo negro. Vean, ya empezó mi renderizado en la tarjeta RTX. Si yo les muestro, mi procesador no está trabajando. Este pequeño pico es porque empuja la GPU, pero mi GPU, vean, 80 grados, 80%, 49 grados mi GPU y ya terminó mi render. Entonces, se tardó la primera vez porque tuvo que compilar. Voy a hacer mi render, voy a guardar mi render. En este momento se tardó 2 minutos 36, pero voy a volver a hacer el render. Voy a cambiar algo de información en mi iluminación. Vamos a suponer que voy a la luz del sol. Voy a subir un poquito más mi luz de sol y voy a lanzar mi render nuevamente. Entonces, ahora ya va a ir más rápido. ¿Por qué? Porque ya compiló y ya tiene comunicación el software con el motor de renderizado. Y entonces ahí va. Vean cómo ya se tardó con mi tarjeta gráfica nada. O sea, fue súper rápido. Cambió la iluminación porque cambió obviamente la posición del sol. Si yo la regreso, no sé qué hice, qué fue lo que hice, ya no me acuerdo si fue subirla o bajarla, no me acuerdo. Bueno, voy a bajarla otra vez y nuevamente lanzo mi render y entonces ya la tarjeta gráfica se va súper rápido. Ahí va. Buckets, ¿por qué es importante utilizar buckets dentro del GPU? Por una simple y sencilla razón, para poder utilizar los CryptoMates. Los CryptoMates, esa es una, por ejemplo, los CryptoMates, los criptos tienen ciertas circunstancias para evaluarlos que hacen que requieran un sampleo muy específico. Particularmente se soluciona de dos maneras. Que sea por buckets, para que obviamente cada vez que pasan los buckets almacene cierta información, o bien que se guarde directo en disco. Esta es una de las razones por qué Corona no soporta criptos o no soportaba criptos, porque ahora ya va a soportar criptos. Porque son importantísimos para producción. Esto es lo que hace diferente, digamos, los motores de render de producción, que soporten reglas o cuestiones muy particulares que se utilizan o que son estándares de producción. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar algoritmos dentro de Corona, por ejemplo, para que pueda soportar criptos o pueda guardar criptos y entonces su flujo de trabajo sea igual que los de V-Ray o tengan todas esas versatilidades. Si quiero, entonces por eso GPU tiene la manera de utilizar tanto en modo bucket como en modo progresivo. Voy a subirle a height a ver cuánto se tarda mi tarjeta gráfica. Vamos a hacer render con GPU porque y ya vamos a ver cuánto se tarda en high. Vean cómo aquí va mi 3070, 60% trabajando, 49 grados. El CPU no trabaja, solo empuja. O sea, esos pequeños picos pues son porque tiene instrucciones obviamente mi sistema operativo, estoy streameando, pero prácticamente lo que está trabajando es mi tarjeta gráfica. Por defecto trabaja low priority. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una sola tarjeta gráfica en su equipo, entonces si trabajara en high priority, congelaría sus pantallas. Por defecto nosotros en el algoritmo de V-Ray así lo determinamos. Ya terminó el render, vean, voy a guardarlo. Y en una 3070, 44 segundos. En mi Ryzen Threadripper, 59 segundos. Entonces vamos a decirlo que pues es un poco más rápido mi GPU que mi Threadripper, ¿no? Una 3070 es más rápido que un procesador. Ok, vean esto es un tema muy interesante. Este procesador 3960, a ver, vamos a abrir Amazon porque aquí mucha gente me pregunta, oye, y particularmente a las personas que trabajan solo por GPU. Voy a abrir mi Amazon. Vamos a ver rápidamente. Si yo busco un AMD 3960X,
cuesta, por ejemplo, 3960, cuesta 36,000 pesos. Este procesador cuesta 36,000 pesos mexicanos. En dólares tendrían que ser como $1,500. Técnicamente, la 3070 es más rápida que mi procesador, aquí lo están viendo. Y en el mundo ideal, la 3070 costaba $500. O sea, una tercera parte. Déjenme, ¿dónde está mi...? Aquí está. $1,500 este procesador y es más lento que mi 3070. En Nvidia, la 3070 costaba $500. Por ejemplo, motores de render solo basados en CPU. Una persona que invierte menos en hardware tendría más rápido, vean, este es el sueño ideal, $499 y es más rápido que un procesador que cuesta 3 veces más. Aquí lo están viendo. Eso es súper, súper importante que lo sepan. Voy a leer algunas otras preguntas. Estamos llegando ya a la hora. La verdad es que nos falta mucha información, pero que revisar. Pero bueno, creo que con esto que pudimos platicar hoy, recuerden que estos Facebook Live son bastante pues informales. Es la idea de tener un poco de comunicación con ustedes y también poder resolver algunas dudas. Espero que, bueno, quiero seguir haciendo este tipo de dinámicas. Más adelante tal vez invitar artistas y poder conversar de manera más profunda este tipo de información o flujos de trabajo, tips and tricks, metodologías, actualizaciones, etcétera. Bueno, voy a leer algunas otras preguntas si quieren para ir cerrando la sesión. ¿Por qué cuando genero un render por CPU corre el error exception in core? Bueno, depende, a lo mejor está... necesitamos ver el log. El log es obviamente esta ventanita y todas las instrucciones que aparecen aquí en código para mí son súper, súper importantes para que pueda yo saber qué es lo que está pasando, Alejandro. Ok, pues no sé, voy a ver algunas otras dudas. No sé si se me pasó alguna a responder. La verdad es que van avanzando. Configuración de CPU recomienda. Esta configuración ya creo que la resolvimos. ¿Crees que puedas explicar lo nuevo del V-Ray Frame Buffer? Ok. Sí, Sergio, podríamos hacer un día una nueva sesión para poder responder el tema de los nuevos compuestos, las máscaras, algo parecido a lo que hice en V-Ray 5 para Rhino, porque obviamente SketchUp también van a necesitar ese tipo de soluciones en postproducción y no tener que salir de la plataforma. Creo que ya no veo otras preguntas. Entonces lo ideal sería un Ryzen 5 y una 3070 y renderizar por GPU. Bueno, todavía mejor, Sergio. ¿Qué te parecería si renderizas con la 3070 y además con el Ryzen? O sea, es decir, yo voy a trabajar híbrido. Aquí hay algo que es también importante. El híbrido no trabaja hoy en día con el sistema RTX únicamente con CUDA. ¿Cómo funcionaría? Selecciono CUDA y observen que aquí ya aparece mi RTX 3070 más mi CPU. Entonces, teniendo esa particularidad, yo ya voy a hacer un render híbrido. Vamos a hacer el render. Ahora, les voy a explicar cuáles son ciertas ventajas y desventajas de esto. Ya que tengo eso, lanzo mi render. Vean que vamos a ver, ok, tiene que compilar nuevamente los kernels, pero ya va a ir más rápido. Bueno, vamos a esperarnos a que compile, aunque se vaya un poquito más de la hora de esta presentación. Pero vean cómo ya iba más rápido para CUDA que para RTX. Lo que va a hacer es que van a aparecer buckets grandes y buckets pequeños. Los buckets grandes corresponden a GPU, los buckets pequeños corresponden a CPU y obviamente ambos procesadores le van a echar montonas a esta imagen. ¿Cuáles son de pronto las desventajas? Que en una imagen, por algunas características, por ejemplo esta pequeña, muy probablemente no se saca todo el beneficio. Vean, ahí tengo buckets grandes y buckets pequeñitos. Entonces, es la GPU y el CPU trabajando al mismo tiempo. Si yo les abro mi Task Manager, ustedes notarán cómo el procesador ya empezó a chambear. Vean aquí. Ya va el pico hacia arriba. Y obviamente la tarjeta gráfica también va al 38%, sube, baja, etcétera. Entonces ahí va renderizando. Yo aquí ya estoy haciendo render híbrido. Estoy aprovechando ambos hardware.
¿Qué ventajas tengo? Pues que, por ejemplo, puedo utilizar este sistema para renderizar en imágenes de alta resolución. ¿Qué desventaja tengo? Trabaja bajo CUDA, no bajo RTX, es decir, no aprovecha los RT cores de las tarjetas gráficas. Pero esto lo estamos trabajando, estamos desarrollando para que el renderizado híbrido sea RTX más el procesador. Vamos a ver cuánto se tardó. Se tardó, irónicamente, va, pero recuerden, es que compiló. A ver, voy a lanzar nuevamente mi render. Recuerden que es que hizo una compilación. Entonces eso no cuenta, pero me lo mide aquí, el minuto 29. Ahorita ya se va a ir directo. Este es realmente el tiempo real del renderizado híbrido. Pero recuerden, es CUDA con procesador, no es RTX con procesador. Eso lo vamos a tener en las próximas versiones y entonces todavía más rápido va a ser todo el proceso. Entonces, respondiéndote, Sergio, lo ideal sería un Ryzen 5 y una 3070 renderizar por GPU. Eso es una muy buena combinación de una computadora que es media. O sea, porque no estás yéndote a los Threadripper, que cuestan ya mucho, ni tampoco te estás yendo a las 3090, ¿no? A la 3080, que todavía es mucho mejor que la 3070. Creo que esa es una computadora perfectamente balanceada sin que se queden sin dinero, ¿no? En Ricardo, eres un... ok, muchas gracias, saludos de Perú, saludos a Perú. Mucho, con gusto haciendo estos lives, espero que sigamos haciendo más. A ver, voy a hacer mi render. Bueno, se tardó 53 segundos, ligeramente más que el RTX, si se dan cuenta. Pero ¿por qué es la diferencia? Recuerden, porque en el RTX estoy utilizando los RT cores de las tarjetas gráficas. En este caso no. Este sistema de renderizado híbrido funciona si ustedes no tienen tarjetas RTX, si tienen tarjetas Quadro P4000 o tienen una 960 o tienen una Quadro K6000, o sea, versiones anteriores. Este sistema de renderizado híbrido generalmente funciona para tarjetas gráficas anteriores a las RTX y aprovechan ambos hardware. Esto será también muy importante. Bueno, pues yo quiero agradecerles que me hayan acompañado. Fuimos a varios. Espero que haya resuelto algunas de sus preguntas. Y bueno, seguiré haciendo ese tipo de dinámicas. Tengan toda la confianza de escribirme, ya sea inbox o en el grupo, cualquier duda de esto. Cuestionen a los instructores y de pronto les dicen una cosa diferente para poder entonces resolver situaciones. Me interesa muchísimo que la información sea correcta y que la utilización y los flujos de trabajo que ustedes utilicen sean basados en una ruta que es la ideal o la correcta. Entonces, ¿por qué? Porque veo muchos tutoriales también que de pronto hay información sesgada y desafortunadamente también hay mala información y pierden pues cierto tiempo valioso para ustedes. Entonces sí es importante que cuestionen todo y si tienen en algún momento dudas y quieren resolver esa duda, pueden acudir a mí en el grupo o inbox. Pues muchísimas gracias y provecho a los que van a comer. Yo ya me voy a comer. Nos vemos. Bye bye.